Pues algunos ya los saludé en el día de ayer, así que y otros anteriormente. Eh, Antes de dar inicio a este tema, que para serles súper franco, primera vez que lo hacemos, así que desde ya les pido disculpas y también les agradezco el input que me puedan ir dando para futuros cursos de cosas que no les queden muy claras o que quieran, digamos, que puedan clarificarse, valga la redundancia, el día de mañana en este análisis que hicimos, que hice principalmente de cuáles son las alternativas de negocio que hoy día tiene una persona que quiere ingresar al negocio, al corretaje de propiedades. Esa es un poco la idea, digámoslo así. Eh, yo me puse eh, el sombrero, digamos, de una persona que no sabe nada o sabe muy poco sobre el corretaje, que fue un poco cuando yo partí en este negocio hace 30 y tantos años, y me empecé a hacer las preguntas, ¿no es cierto?, cómo enfrentaría el tema. Y eso es lo que les quiero un poco mostrar. ¿Ya? Eh, Desde luego, si quieren interrumpirme y hay cosas que no les queden demasiado claras, no tengo ningún problema. Solamente menciónenmelo y ahí estaremos. ¿Ah? No sé si hay alguna pregunta en particular antes de iniciar. Ok, vamos. Entonces, el tema es modelos de negocio en la industria del corretaje. Y pensado, vamos a echar una mirada un poquito internacional también al país del norte, que es una etapa importante, un sector importante del mercado, pero vamos a partir un poco por ver algunos temas relacionados con... Se me trancó ahora. Ahí está. La gran pregunta, ¿no es cierto?, es ¿qué se necesita para hacer corredor de propiedad en algunos países? Aquí hay un poco de legislación comparada. No sé si ustedes conocen un libro del señor Salvador McGraw Frey. Mucha de esta información, por supuesto, la saqué de internet, que es el ABC del corretaje de propiedad, y él me pareció en sus primeras páginas, digámoslo así, hace un análisis importante de qué es lo que pasa en algunos países latinoamericanos. Yo no quiero latearlos con leer esto, sino que se los dejo para que lo puedan leer con calma, ¿no es cierto? Pero se van a dar cuenta de que ahí está Argentina, está Uruguay, está Colombia, está Perú, está México, me voy a detener un poquito en Estados Unidos, pero van a ver que en general todos los países tienen problemas en cuanto a la legislación vigente, digamos, en relación al corretaje de propiedades, pero yo diría que en términos generales, prácticamente todos tienen más reglamentos que nosotros. Nosotros sí que estamos absolutamente en el aire. Estados Unidos, un tema que me ha tocado conocerlo y conversarlo con muchos corredores amigos. Eh, la verdad es que para ser corredor de propiedades es un tema que involucra muchos cursos que pueden demorar 2, 3, 4 años, depende un poco lo que uno quiera abarcar y quiera efectuar, digamos. Pero un corredor, así como lo conocemos nosotros, que puede actuar a nivel de todo el país, que puede hacer contratos, que puede hacer promesas, que puede hacer compraventa, que pueda intercambiar con otros corredores, es un corredor que por lo menos tiene que hacer cursos que le van a tomar del orden de 3 a 4 años, ¿ya? Antes de poder estar en el mercado con todas esas autorizaciones. Y no solamente eso, sino que además a cierto tiempo tiene que renovar su licencia, y para renovar su licencia tiene que dar exámenes, digamos, que le permitan determinar y que está vigente, digamos, en las normas que están, valga la redundancia, vigentes en ese minuto en el mercado. Entonces, nosotros, ahí está España también, que también tiene bastante más legislación que nosotros, ¿ya? Entonces, aquí partimos un poco, ¿qué se necesita para ser corredor de propiedad en Chile? ¿Ah? Y la verdad es que ustedes, como lo están viendo, el corredor de propiedad debe cumplir ciertos requisitos. Importante que tiene que cumplir ciertos requisitos. Ser mayor de edad, no estar condenado a plena aflictiva, igual o superior a 3 años y un día de cárcel, realizar el trámite de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y obtener la respectiva patente. Y con eso estamos listos. Entonces, el gran problema de Chile en términos generales
es que falta una legislación que reglamente, ¿no es cierto?, un poco todo el tema de los corredores de propiedad en Chile. Esto hay que tenerlo muy presente porque uno de los grandes problemas, este es un tema que lleva COP y COPROCH discutiéndolo a nivel del Congreso. Yo me acuerdo cuando estaba presidente de COP por ahí por el año 2006, 2005, 2003, tuve como 3 o 4 años. Ya era un tema que venía de varios directorios anteriores, y entiendo que hasta el día de hoy hay muchos directores o presidentes que les ha tocado también ir al Congreso a presentar el proyecto, pero ahí estamos. El progreso no avanza ni se legisla sobre el tema y estamos en una zona que es nada. Los de bolsa, los corredores seguros, no solamente tienen que tener patentes, tienen que tener un montón de requisitos, tienen que generar garantías, etcétera, etcétera, y el corredor de propiedades que de repente maneja activos o patrimonios muchísimo más grandes, no necesita nada, ni siquiera una boleta de garantía, ni algo por el que se le parezca. Ese es uno de los grandes problemas. Vamos entonces a entrar ahora a ver un poco cuáles son los principales formatos de negocio que, en opinión mía, para serle franco, esto no es una norma que esté definida en alguna parte o que yo conozca, digámoslo así, ¿ya? ¿Cuáles son los formatos de negocio? Después vamos a entrar a analizarlos un poco cada uno. ¿Cuáles son las virtudes, digamos, ¿no es cierto?, y los defectos que personalmente yo puedo encontrar para cada uno de los formatos. Llamémoslo el formato A, que es el más simple y tal vez donde muchos de ustedes puedan estar pensando, ¿no es cierto?, que es un corredor propietario, ¿no es cierto?, que entiendo ha sacado su patente, ha hecho su iniciación de actividad en impuestos internos, ¿no es cierto?, y trabaja en su casa, ¿ya? Sin oficina, sin, entre comillas, mayores gastos, ¿no es cierto?, o piensa que va a tener pocos gastos, ¿no es cierto?, y se pone a trabajar como corredor de propiedades. Después tenemos un formato que es B, que podría ser una oficina de un corredor propietario, que es una oficina pequeña, ¿no es cierto?, que tiene una oficina única, no tiene más sucursales, ¿no es cierto?, pero tiene algo de personal, ¿ya? A lo mejor una secretaria, un asistente, un par de vendedoras, ¿no es cierto?, o captadoras, en fin, pongan el título que quieran, ¿ya? Después viene un formato, llamémoslo así, C, que sería una oficina de un corredor propietario, que puede ser una sociedad, ¿no es cierto?, pueden ser 2 o 3 corredores, ¿no es cierto?, que se han asociado, o un capitalista y un corredor, ¿no es cierto?, y que tienen una oficina o sucursales, digamos, pueden tener más de una oficina, ¿no es cierto?, y que tienen contratado personal, ¿no es cierto?, y pueden ser ejecutivos, pongan el título que quieran, pero en definitiva son un poquito más bien el concepto del vendedor, ¿no es cierto? Y después tenemos, y esto lo he puesto en azul porque ya los 3 etapas anteriores, el A, B, C, yo los considero oficinas tradicionales, por así decirlo, ¿ya? Y estas oficinas tradicionales, para serles franco, no solamente se ven en nuestro país estos formatos, sino que se ven en todas partes, pero yo diría que cada día menos, y hay países donde prácticamente existen muy pocas sobre el tema. Después están las oficinas de lo que de alguna manera yo llamo de economía colaborativa, y las puse un poquito en otro color, en la cual son los tipos D, que podría ser una oficina de un corredor propietario o de una sociedad, donde tiene una oficina, ¿no es cierto?, y donde tiene un grupo de corredores asociados a esa oficina, ¿ya? Y por último, lo que podríamos llamar un grupo E, ¿no es cierto?, que son ya un concepto de franquicia, que puede ser una franquicia nacional o una franquicia externa, extranjera, ¿no es cierto?, donde hay una franquicia máster, ¿no es cierto?, que es la dueña de la franquicia, del nombre de la franquicia a nivel Chile, ¿no es cierto? Esa franquicia máster vende franquicias, ¿no es cierto?, a diferentes entes que toman o compran esa franquicia, ¿no es cierto? Y con eso se van formando diferentes oficinas, ¿no es cierto?,
que tienen el nombre de la franquicia, pero tienen un propietario diferente, porque cada una de esas personas ha adquirido esa franquicia, y ahí entonces el franquiciado, el dueño de esa oficina, que responde a su vez a la franquicia máster de Chile, y la franquicia máster de Chile eventualmente responde a la franquicia, digamos, de Estados Unidos, por ejemplo, de Europa o de Alemania, como Engelfeld, etc. Tiene asesores, corredores o vendedores. Aquí se dan diferentes alternativas, digamos, ¿no es cierto?, que en definitiva van a participar cada uno en esa franquicia diferente. Ahora bien, yo diría, sinteticé, digamos, en esos 5 formatos, antes de entrar a verlos en detalle, ¿no es cierto?, lo que yo creo que hoy día existe en nuestro país. Ahora, eventualmente pueden haber mezclas, ¿no es cierto?, de estos mismos conceptos, ¿no es cierto?, entre ellos, que sean en parte elementos de economía colaborativa y en parte oficinas tradicionales, etcétera, etcétera. No sé si hasta el momento este marco grande, digamos, tienen alguna duda para entrar al área chica de cada uno de los estamentos. ¿Alguna pregunta? No, todo súper claro. Claro. Ok. Seguimos entonces. Entonces, vamos a ver el concepto del corredor propietario sin oficina, sin personal, que habitualmente opera desde su casa, ¿ya? Hay permisos, ¿no es cierto?, de alguna manera, cuando saquen la patente, ¿no es cierto?, que les permite destinar, ¿no es cierto?, una cantidad de la superficie de su propiedad, que son alrededor del 30%, que ustedes lo pueden destinar a oficinas, y a oficinas cualquier cosa, pueden ser corredores de propiedades, pueden ser abogados, pueden ser lo que sea, se supone. Pero en esa oficina no puede trabajar otra persona que no sea el propietario de la casa. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? ¿No es cierto? Él es beneficiario del 100% de los ingresos y de los gastos, ¿ya? No hay que olvidarse que hay gastos, aunque uno crea que está en la casa. Ya lo vamos a ver en detalle. Los resultados dependerán solo de su gestión. Él es dueño y señor, ¿no es cierto?, de su negocio. Las decisiones son solo suyas, con sus beneficios y sus riesgos, ¿ya? Él administra su tiempo, obviamente. Puede tributar en segunda categoría. Dicho en otras palabras, en ese caso, que es el único caso prácticamente, él puede emitir boleta, ¿ya? Ahora hay que tener cuidado, porque el hecho de emitir boleta significa, ¿no es cierto?, que le afecta, porque la gente cree que tiene que hacer muy pocos negocios y tener muy pocos ingresos para que le devuelvan impuestos, pero también tiene la otra contraparte, ¿no es cierto?, que puede tener un valor complementario importante, ¿no es cierto?, si ha tenido operaciones importantes a fin de año, ¿ya? Yo la verdad es que puse esas ventajas, no están todas, entre comillas, ni están todas las desventajas. Y de hecho, abro después de cada una de estas operaciones o cada uno de estos análisis el micrófono para que cada uno de ustedes me pregunte, digamos, lo que quieran sobre esta situación particular. En las desventajas, ¿cuáles son las que veo yo? Primero, yo lo pongo un poco extremistamente, pero yo lo viví, así que por eso se los digo, 0 vacaciones. Y no puedes enfermarte, diría yo, ¿ya? El flujo de una compraventa es largo. O sea, aquí es diferente cuando yo, no sé, tengo parientes, amigas, sobrinas, qué sé yo, que hacen pasteles en su casa, hacen empanadas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Se van a vacaciones y cierran por 15 días y se acabó el negocio y hasta la vuelta, ¿no es cierto?, no hago empanadas, ni vendo pan, ni vendo nada. En el corretaje hay que tener muy presente que el flujo nunca para y el flujo es largo. Son cifras del orden de 120 días. Entonces yo no puedo bajar la cortina. Es muy difícil para mí bajar la cortina. Yo siempre voy a tener que seguir conectado, ¿no es cierto?, y atendiendo los negocios que inicié, ¿ya? Después, otra de las desventajas es hay una larga etapa de aprendizaje, ¿no es cierto? Porque obviamente
es una persona que estoy partiendo, y insisto, estoy planteándome como una persona que está partiendo, ¿no es cierto? Voy a cometer errores, ¿no es cierto? Por desconocimiento, por falta de experiencia, y esos van a tener un costo. ¿Ah? No voy a poder adquirir en forma rápida la experiencia de terceros, que es cuando trabajo en grupos, ¿no es cierto?, en una oficina más grande, puedo consultarle al amigo, al colega, etcétera, etcétera. Importante tiempo en gestiones operativas, legales y administrativas, no productivas. O sea, yo veo lo que nosotros, el tiempo que empleamos en los departamentos de contabilidad y administración nuestros, en todo lo que es la información de la UAF, del Servicio de Impuestos Internos, del Archivo Judicial, del Conservador de Bienes Raíces, las municipalidades, etcétera, etcétera. Lo cual genera, ¿no es cierto?, una cantidad de tiempo, yo no voy a decir que es perdido, porque todas las operaciones necesitan tener ese apoyo y tener todas esas certificaciones que nos exigen. Pero claro, puedo dedicar menos tiempo a captar y a vender, que es lo que realmente me va a generar el ingreso. Importantes riesgos de costos fijos versus ingresos muy variables. Mis costos siempre van a ser costos, siempre van a estar. Los ingresos van a ser variables, son inciertos. Hay sequía y hay un cruce del desierto, como ustedes me escucharon, y un tema que se comenta mucho en todos los gente que hacemos coaching o hacemos cursos de este tema, ¿ya? Salirse del negocio puede tener un alto costo. O sea, yo, si el día de mañana me aburrí en el negocio o me ofrecieron otra alternativa de negocio y quiero salirme, a lo mejor me cuesta un poquito salirme porque tengo operaciones pendientes, ¿no es cierto? Y eso me va a generar un montón de problemas por bastante tiempo y me va a costar, voy a tener un costo para salirme del tema. La tributación en segunda categoría lo hará perder los IVAs de inversiones, insumos y gastos operacionales de su gestión. O sea, yo al tributar en segunda categoría a lo mejor tengo la opción de por ahí de declararme, ¿no es cierto?, como sujeto de IVA, pero en general no lo hacen. Y entonces todos los avisajes, todos los IVAs de avisajes, de insumos de oficina, almuerzos de clientes, etcétera, etcétera, hasta camionetas veo por ahí de repente, los van a perder. No contarán con cartera de terceros para canje, ¿ya? Que tengan algún compromiso o alguna asociación con otras oficinas, ¿no es cierto? Les va a costar mucho hacer canje, ¿ya? Tendrán un largo tiempo y costo para introducir su marca en el mercado, porque obviamente, con todo el respeto que me merece, cuando uno parte con una marca nueva, no puede pretender, ¿no es cierto?, ni que a los 6 meses, ni al año, ni a los 2, ¿no es cierto?, tu marca o tu nombre sea conocido en el mercado. Lo que de alguna manera uno pierde un poquito de confiabilidad, ¿no es cierto?, en los clientes, digamos, porque con justa razón le dicen, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Ah? Contra la gente que tiene su marca ya incorporada al mercado hace mucho tiempo. Eso son grandes rasgos lo que yo veo en este formato. No sé si tienen algunas otras preguntas relacionadas con este formato. ¿Estamos claros? Ok. Vamos al otro. Oficina de corredor propietario, una oficina única, más personal, operativo, más ventas. ¿Ya? Se van a repetir muchas de las cosas que vimos antes. Y voy a tratar de irme saltando acordándome. El beneficiario de un porcentaje de los ingresos. ¿Ya? El saldo será compartido con sus vendedores, porque habitualmente estas oficinas, ¿no es cierto?, trabajan con un porcentaje, con un sueldo, ¿no es cierto?, un sueldo fijo, más un porcentaje de comisión, ¿no es cierto?, para las personas que colaboran con ella, ¿ya? Pero los gastos los tenés que absorber tú o la sociedad que tú estás manejando. Los resultados sí van a depender, van a seguir dependiendo mucho de tu gestión, pero puedes delegar, ¿no es cierto?, en la gente que te ayuda parte de tu gestión. Las decisiones son solo tuyas, con tus beneficios y tus riesgos. Tú sigues siendo el dueño, el representante legal, en definitiva, de la oficina. La administración de tu tiempo sigue siendo tuya. Puedes delegar funciones operativas y administrativas, sí, es cierto. Tú vas a poder pedirle a tus asistentes, a la gente que te colabora, ¿no es cierto?, que puedan asistir al conservador, que puedan ir al archivo judicial, etcétera, etcétera. Ya estas oficinas deben tributar en primera categoría, según las disposiciones de impuestos internos.
aprovechamiento de IVA para los gastos de inversión, o sea, van a ser sujetos de IVA, ¿no es cierto?, que van a poder entonces compensar, como dicen vulgarmente, ¿no es cierto?, los IVA de lo que sean inversiones y de lo que sean gastos de la oficina. Ahora, ¿cuáles serían las desventajas? Muchas de las pasadas también. Solo puede delegar funciones marginales, porque las importantes no las vas a poder delegar. Siempre deberás estar presente, y eso es para todas las oficinas, cualquier formato. La gente, en definitiva, quiere hablar con el dueño, quiere hablar con el corredor propietario, cuando se presentan problemas, por supuesto, y ahí el momento de los que hubo. El cliente siempre querrá hablar con el corredor. El flujo de la compraventa es largo, como les decía, 120 días. No se puede bajar la cortina en los 15 días. La larga etapa de aprendizaje, los errores. No podrá adquirir de una forma rápida la experiencia tercero. Eso es lo mismo lo anterior. Importante en gestiones operativas, legales y administrativas no productivas. Lo mismo que lo anterior. Importante riesgo de costos fijos. También lo mismo que el anterior. Pero, ¿qué es lo que tienen estas oficinas? Tienen una situación que la hemos visto en esta pandemia o en las crisis como el 2008, etcétera, etcétera. Son oficinas que se montan con un cierto nivel de costo fijo, que le funciona bien, ¿no es cierto?, en una situación, llamémoslo así, de una operación normal. Pero cuando viene una crisis, ¿no es cierto?, y tú te encuentras que tienes una planilla pesada, que tienes una inversión pesada, que tienes personal, que tienes arriendos pesados, etcétera, etcétera, muchas de ellas desaparecen. Salirse del negocio también tiene un alto costo. Los reemplazos por vacaciones, eventuales indemnizaciones, liquidaciones de arriendo de oficinas, liquidaciones de activos. Cuando tú sales de un negocio, tienes que hacer todas esas liquidaciones, ¿no es cierto? Las indemnizaciones, las vacaciones, los arriendos, las oficinas, las liquidaciones de activos. Tributación en primera categoría te significa llevar contabilidad, y hay declaraciones periódicas. Como sigues pensando en este concepto, estás siguiendo trabajando solo, va a ser difícil también tu canje, y un largo tiempo para poder introducir tu marca. Vamos a la oficina tipo C, que sería el último formato desde el punto de vista de oficinas, llamémoslo así, tradicionales o más habituales. Lo mismo el punto 1, que es beneficiario del 100%, o sea, de un porcentaje de los ingresos. El resultado igual va a depender de ustedes. Las decisiones serán compartidas con eventuales socios, ¿no es cierto? Ahí hay que tener, yo prendo una luz amarilla o roja, que fue uno de los pecados que yo cometí cuando partí, que en una de las etapas de mi gestión de una de las oficinas que tuve, tenía socios capitalistas, y obviamente que los intereses del socio capitalista, que obviamente era una rentabilidad a su capital, dictaban mucho, ¿no es cierto?, de tener alguna relación con lo que yo quería, y con el trabajo que estaba haciendo a largo plazo, ¿no es cierto?, con muchos clientes, ¿ya? Entonces, hay un eventual riesgo, ¿no es cierto?, con los socios, ¿ya? La administración del tiempo, sí, se puede delegar, puede ser compartido con el socio, sobre todo si el socio es un socio complementario, puede ser otro corredor. Puede delegar funciones, promete total administrativa, crear una mejor imagen de marca y cobertura de mercado, le va a ser más fácil al ser más grande. Justifica una mayor inversión en tecnología y publicidad, tema que es importantísimo hoy día. Ya ahí ya uno tiene que trabajar, ¿no es cierto?, con inversiones publicitarias y con tecnología de punta, digámoslo así, para estar, que la vamos a ver más adelante. Desventaja: el corredor siempre va a estar presente, siempre deberá estar presente. El flujo sigue siendo muy largo, por lo mismo. Larga etapa de aprendizaje, error y costo. Salvo el corredor propietario tenga experiencia y venga de un formato menor, o sea, este es como el paso siguiente o subsiguiente a las oficinas tipo A y B, o sea, el que parte en A, pasa a B y termina en C, digámoslo así, dentro del formato tradicional, ¿no es cierto? Y si viene de esa, ha cruzado por esas dos etapas anteriores, va a ser, ¿no es cierto?, va a ser mucho más fácil la operación del formato C. Es el típico desarrollo y etapas posteriores para las oficinas A y B, ¿ya? Si no es del negocio, le va a costar igual la
forma rápida, importantes tiempos de gestiones operativas, legales y administrativas, alta rotación de asistentes estrenados. Estas oficinas habitualmente tienen el problema que cuando ya, no sé, tienen 2 o 3 sucursales, ¿no es cierto? Cada sucursal tiene 5 Ay, o qué 10 bueno, Charlie. vendedores. Voy a bajar eso. Resulta que llega a la oficina al lado, ¿no es cierto? Y le ofrece 3 chauchas más o un porcentaje mayor de comisión, ¿no es cierto? Al asistente o al corredor, ¿no es cierto? Que está trabajando con él. Y bueno, y se me va. Y eso nos ha pasado a todos los que hemos pasado por este proceso. Y estamos permanentemente estrenando gente, ¿no es cierto? Y esa gente dura 1 año, 2 años, o instalan su oficina propia al lado, o se van a otra oficina, o se van a las opciones D y E, que es la que vamos a ver a futuro. De hecho, en mi oficina llega mucha gente de ese tipo, que vienen de este tipo de oficina. Llegan de este tipo de oficina y de las oficinas A, o sea, personas que partieron solo y que les ha costado mucho y entonces prefieren adecuarse a una oficina de las características de economía colaborativa. Las crisis inmobiliarias siempre han existido, o sea, el mayor nivel de compromiso con su personal, sueldos, bases, comisiones, crisis desaparecen muchas veces de estas oficinas. Salirse del negocio puede tener un alto costo. La tributación en primera categoría, lo mismo, no contarán con carteles de ceros para canje, tendrán un largo tiempo de costo. Estos son los 3 tipos que yo de alguna manera identifiqué, ¿no es cierto?, como diría yo, las oficinas tradicionales, ¿no es cierto?, de nuestro negocio, ¿ya? Ahora, vamos a las oficinas tipo D, que son oficinas de corredores propietarios o sociedades que tienen una oficina, más corredores asociados o algún sistema que permita una relación de empresas colaborativas. María José, ¿querías comentar algo? Sí, mira, en las oficinas tipo C y también en esta dice declaraciones periódicas a UAF. Yo entendía que ahí había que declarar solamente las ventas que eran al contado sobre, si no me equivoco, 12 millones de pesos, 12, 13 millones de pesos. Entonces, ¿por qué se hace una declaración periódica? Porque tú tienes que declarar, tengas o no tengas operaciones, digamos, de esas que tú mencionas, ¿ya? Tú tienes que enviar un formulario y si no has tenido operaciones, ¿no es cierto?, que cumplan esa norma, tienes que ponerle que no, sin movimiento, pero tienes que hacer la declaración. Si no haces la declaración, te plantan la multa detrás. Ah, perfecto. ¿Y eso cada cuánto tiempo se hace? Tengo entendido que se hace, no sé si semestral o trimestral. Eso te lo puedo aclarar con la parte operativa de nuestra oficina, porque yo hace mucho tiempo que... Perfecto. ¿Ah? Pero cada corredor que haya sacado iniciación de actividades tiene que hacerlo. Ya, ¿Ah? perfecto. Gracias, Sergio. Y ahora están cruzando la información de impuestos internos con la UAF. Tienen que tener cuidado en eso, y las multas no son bajas. Seguimos. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, tenemos entonces las oficinas de corredores propietarios, sociedades de oficina y corredores asociados. El beneficiario de un porcentaje de los ingresos de sus asociados. Y aquí hay varias fórmulas, ¿no es cierto? Con un pago físico por asociado, fijo, perdón, por asociado, y pagos por los servicios. Se puede mezclar. O sea, tú me pagas tanto al mes, más todos estos servicios, este vale 1 UF, este vale 2, este vale 3, etcétera, etcétera. Los resultados dependerán solo de su gestión, si tú estás actuando además como un corredor asociado o de los corredores asociados. O sea, tu gestión por un lado son tus ingresos que te dan los corredores asociados para compartir los gastos de la oficina y por otro lado pueden ser, ¿no es cierto?, las operaciones que tengan tus corredores asociados si es que están participando de la comisión. Las decisiones son compartidas con eventuales socios y asociados, con sus beneficios y sus riesgos. La administración de su tiempo y el de sus socios. Debe tributar en primera categoría, aprovechamientos de IVA para lo que es gastos e inversiones. Crea una mejor e importante imagen de marca y cobertura de mercado, porque pueden ser muchas oficinas que trabajen con la misma marca. Justifica una mayor inversión en tecnología y publicidad, por supuesto. Se da el caso
Digamos que todas estas oficinas tienen muy buenos software, ¿no es cierto?, CRM o back office, ¿no es cierto?, para poder operar. Si él o los propietarios tienen experiencia en el sector, con este sistema pueden rentabilizar su experiencia vía el apoyo a corredores que se están iniciando. O sea, es una forma de gente que lleva años, te confieso que obviamente puede ser el caso mío, y que pueda rentabilizar mi experiencia a través de apoyar, ¿no es cierto?, a corredores que de alguna manera me dejen alguna pequeña parte de su ingreso. Generación de grandes bases de datos de beneficio mutuo para todos los asociados. O sea, tú cuando operas en alguna de estos formatos de OE, automáticamente cuando tú entras a esa oficina tienes la cartera de todos los corredores. Eso es lo habitual. Entonces, cuando tú partes en alguna de las etapas A, B o C, tú tienes que irte haciendo tu propia cartera. Y eso te toma mucho tiempo, te puede tomar mucho tiempo. En este caso, tú puedes entrar a una oficina que tiene 500, 1000, 1500, 2000 propiedades. Obviamente que eso te facilita, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer mayores negocios. Habilitación en 48 horas como corredor asociado. Es lo que se estila, digamos. O sea, tú firmas contrato, partes, ¿no es cierto?, y inmediatamente tienes todas las marcas, correos, tarjetas, etcétera, etcétera. No tienes que sacar muchos permisos porque lo saca la oficina que está generándote los servicios, digamos. Negocio de mayor estabilidad, pero de menor rentabilidad. Habitualmente los negocios para los propietarios de esas oficinas son negocios que están basados, ¿no es cierto?, yo diría que en el volumen. Y obviamente, mientras no adquieres ese volumen, las rentabilidades son bastante bajas y van creciendo en la medida que tú vas incorporando gente. Las desventajas. Vuelvo al tema. Siempre tienes que estar presente. Estoy pensando desde el punto de vista, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la persona que instala una oficina de esta etapa, de estas condiciones. El cliente siempre querrá hablar con el corredor propietario. Eso, nosotros que somos 80 personas, al final de cuentas, cuando hay un problema complejo, siempre quieren hablar conmigo, porque yo soy el representante legal. Entonces me llama el abogado del cliente que se siente perjudicado y me dice, usted, su oficina, ¿ah? Y hasta ahí empezamos con el problema, ¿ya? Largas etapas de aprendizaje, errores y costos, ¿ya? Salvo que el corredor propietario tenga experiencia y venga de un formato menor. Típico desarrollo y etapas posteriores a lo que les decía, la A, B y C, que puede pasar a D. Resultado con gran dependencia de la gestión de sus corredores asociados. O sea, los que van a hacer los negocios básicamente van a ser los corredores asociados. Necesita un equipo importante de profesionales para el apoyo de la gestión de los asociados y para otorgar asesorías, coaching, postventa, entrenamiento permanente para sus corredores. O sea, los corredores esperan que los que se están asociando a tu oficina, que tú les des todos los servicios que ellos necesitan para poder desarrollarse bien y poder hacer negocios, en definitiva. Importantes riesgos de costo fijo versus ingresos muy variables, sequías y cruces de desierto, mayor nivel de compromiso con su personal, con los sueldos base, la tributación en primera categoría y hay que llevar todas las declaraciones. Eso diría yo que es lo más relevante para ese tipo de oficina. ¿Ya? Y por último, lo que yo ya paso como de frentón, aunque no todas son franquicias, sino que pueden ser el caso de una oficina que tenga un nombre, digamos, y opere en un formato similar a una franquicia sin otorgar franquicias a terceros, pero habitualmente son franquicias. En las cuales existe, no lo puse por razones obvias, pero existe tal vez una franquicia máster que está fuera de Chile, o una franquicia general, o una franquicia principal, como quieran ustedes. Pueden haber también franquicias que sean originarias de Chile, pero pensemos que hay una franquicia máster. Hay alguien que compró para desarrollar esa marca en Chile, o alguien que instaló una determinada marca en Chile, ¿no es cierto?, para dar franquicias. Y vienen entonces las oficinas franquiciadas, oficinas que compran la franquicia, no sé cuánto estarán hoy día, pero me imagino serán 20 millones, 30 millones, 40 millones, 50 millones, en el fondo compran una franquicia para instalarse en un barrio determinado, en una casa determinada, que es autorizada por la franquicia máster, que cumpla los requisitos, ¿no es cierto?, que la franquicia máster le exige a sus
franquiciados, ¿no es cierto? Y yo me instalo y pongo mi letrerito que soy oficina de tal marca, ¿ya? Los resultados van a depender solo de la gestión y de sus corredores asociados. Van a ser ellos los que van a operar principalmente, ¿no es cierto? Las decisiones son compartidas con eventuales socios y asociados a su beneficio y riesgo. Debo tributar en primera categoría, creo una mejor e importante imagen de marca y cobertura de mercado, justifica una mayor inversión en tecnología y publicidad, publicidad al estar incorporado a marcas internacionales. Si los propietarios tienen una experiencia en el sector, con este sistema pueden rentabilizar su experiencia vía el apoyo de los corredores que se está iniciando, generación de grandes bases de datos de beneficio de mutuo para todos los asociados, bajos costos para los asociados al retirarse, o sea, el asociado que no le gustó el sistema, así como ingresó en 48 horas, salvo que el contrato le exija algunas condiciones especiales, pero en 48 horas también se va. Oye, no me gustó la franquicia, o sabes qué más, me ofrecieron irme de gerente de no sé qué, o con un restaurante, así que dejo el negocio y el tipo se va y no tiene que deshacer oficinas, no tiene que pagar indemnizaciones, no tiene que devolver arriendos, etcétera, etcétera. Negocio de mayor estabilidad, pero menor rentabilidad. Menor etapa de aprendizaje para la gente que está contigo, obviamente que va a tener mucho más apoyo desde el punto de vista del aprendizaje. Alto riesgo por aval de cuotas fijas que deben pagar cada asociado a la franquicia. Esto me pasó a mí, así que se lo digo con... habitualmente a las franquicias, cada corredor asociado debe pagarle un monto fijo al mes por usar su marca y obviamente que el corredor propietario de esa franquicia es aval, ¿no es cierto?, de la deuda, porque es él quien ha contratado a ese corredor asociado, por lo tanto él se hace responsable de que el asociado que tiene pague ese monto fijo al mes. Y obviamente empieza a pasar de que el corredor se acerca al asociado, el asociado se acerca al corredor y le dice, oye, este mes no me ha ido bien, fíjate viejo, no puedo pagarle, págamela tú, y el próximo mes con otro negocio, y así, y yo me llené en una etapa de mi vida, en una crisis en del 2008, de cuentas corrientes de corredores asociados, que la verdad que lo que rescaté fue muy poco. Las desventajas, siempre deberá estar ubicable, el cliente siempre querrá hablar con el corredor propietario, alto costo de franquicia al ingresar y por su mantención. Resultado en gran dependerá de la gestión de los corredores asociados, no de ti. Necesitas un equipo importante de profesionales para el apoyo de la gestión de los asociados y para otorgar asesorías, coaching, postventa, entrenamientos permanentes para sus corredores. Importante riesgo de costos fijos versus ingresos muy variables, sequías y cruces de desierto, mayor nivel de compromiso con su personal, sueldo base, comisiones, etc. Tributación en primera categoría. Esto es así una visión muy global de los 5 formatos que yo veo, ¿no es cierto?, hoy día en nuestro mercado y que yo creo que se replican en muchos países en relación a cuáles son las alternativas que tiene un corredor hoy día, ¿no es cierto?, para entrar a este negocio. Antes de seguir, me gustaría saber, veo por ahí una luz, no me acuerdo tu nombre porque está muy chica es que me está poniendo ahí un señor de anteojos. Hazme la pregunta. ¿No? Ya, no, parece que está equivocado. Ya, entonces, no sé si hay alguna pregunta para seguir en otros temas que obviamente vamos a ir bajando al área chica, digamos, y vamos a ir viendo las diferentes alternativas en detalle. Entonces, ustedes tienen estas 5 alternativas. Yo me imagino, ustedes están en este minuto terminando el curso y dicen, ya, este Bunster nos dio todas estas opciones o existen todas estas opciones. Pueden haber opciones que sean mezclas entre ellas, como les decía, es muy difícil porque muchas veces cada propietario de oficina o cada marca o cada empresa tiene sus propios programas. Entonces, aquí viene la gran decisión. ¿A qué formato me integro? ¿Ya? Entonces, yo aquí les voy a dar algunos tips que serían los que yo haría si estuviera en ese caso y que no los hice a lo mejor como debiera cuando ingresé al tema hace 30 y tantos años. Primero, si optas por alguna de las opciones A, B o C,
o sea, las tradicionales, creo que es muy importante dedicar un tiempo para elaborar un plan de negocio. Es básico, el cual básicamente te entregará las proyecciones económicas y financieras del negocio que quieres instalar. Cuando hablo de proyecciones económicas, por si los economistas tendemos a usar muchas palabras técnicas de repente, pero la economía es la que en definitiva me da los resultados. ¿Cuánta plata voy a ganar o voy a perder, digámoslo así? Y la financiera va a ser esos flujos de caja de ingresos y egresos, cómo se van a proyectar en el tiempo, ¿no es cierto? Para ello, parte por definir tu propio perfil. Esa es una tremenda sugerencia que yo creo que todos nosotros debiéramos hacer, donde encontrarás tus fortalezas y debilidades. ¿Cuál será tu mercado objetivo, tu zona, tus productos, tus valores, etcétera? O sea, en definitiva, sentarte a decir, oye, a ver, ¿quién soy yo para meterme a este negocio? ¿Qué ventajas tengo? ¿No es cierto? ¿Qué mercado me interesa? A lo mejor alguno me puede decir, oye, a mí me interesa tratar con ejecutivos, ¿no es cierto?, de empresas, entonces estoy pensando en sitios, o estoy pensando en oficinas, en venta de oficinas, o locales comerciales, no me interesa el mercado habitacional, porque estar peleando con la señora, o el caballero del departamento, no me siento bien, o al revés, ¿no es cierto? O quiero meterme en el segmento de la gente más joven, no me interesa trabajar con los abuelitos, o prefiero los abuelitos y no prefiero los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, ese análisis de tu perfil y lo que tú quieres, creo que es básico. Después, estima tus ingresos, tus comisiones, en forma realista. Y recuerda que estas siempre son inciertas. Porque aquí viene la pregunta del millón. O sea, cada uno, eso lo sabe, cada uno de ustedes. Oye, yo necesito 500 pesos mensuales porque es un ingreso adicional y no tengo otro ingreso, o necesito 5 millones de pesos mensuales. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué tengo que hacer para llegar a esa meta que yo quiero? Estima tus gastos fijos y variables. Ellos siempre son ciertos y mayores a lo previsto. O sea, los ingresos son inciertos porque son comisiones, son negociaciones. Los gastos siempre son ciertos. Los costos de los portales, la oficina que arrendaste, el sueldo de tu asistente, la papelería, las conexiones a internet, etcétera, los equipos que compraste, eso tiene valor de factura tanto. ¿Ah? Tanto al mes o qué sé yo. Así que tengan cuidado en eso. Ahora, si yo me voy a analizar los ingresos, me voy a revisar las comisiones, ¿no es cierto? Aquí les hago algunas sugerencias. Estos son promedios, por supuesto, y son experiencias personales. La venta, a mí se me debiera producir en promedio, siempre habrán excepciones, para adelante o para atrás, alrededor de 20 días, a 90 días después de captado. O sea, después que yo capté una propiedad, yo debiera poder estar en condiciones de hacer un cierre, ¿no? Promesa o oferta de compra aceptada. La comisión mía de ese cierre, yo la voy a venir a obtener 120 días en promedio después de la promesa. Nosotros el año pasado tuvimos 133 días de promedio. Ahora, echen la culpa a la pandemia, pero el año anterior creo que fueron 122 días. ¿Ya? Entonces, el ciclo de una venta entre que tú captas y recibes la comisión van a ser del orden de 210 días. Y ese es tu flujo como tú tienes que calcular tus ingresos. Mi sugerencia, por supuesto. Insisto, siempre van a haber condiciones excepcionales. ¿Ya? El total del ciclo de arriendo puede ser más corto. Puede ser entre 60 y 90 días. Tú captas una propiedad, la publicitas, hay periodos que son muy de alza en arriendo y que anda toda la gente buscando arriendo, hay periodos que baja, pero si tú llegas a cerrar un negocio a los 30 o 60 días de ¿cómo se llama?, de captado, ¿no es cierto?, el contrato de arriendo lo haces en 2 o 3 días, ¿no es cierto?, y ahí te pagan tus comisiones y chao. Entonces va a depender, pero en el fondo, como yo les digo a mis corredores,
el arriendo, que es interesante, aunque sea un valor más chico, ¿no es cierto? Es interesante porque es como la caja chica, ¿ah? de nuestras oficinas. Ahora, en los gastos, los egresos, llamados contablemente, ¿no es cierto? Vamos a analizarlo primero desde el punto de vista de las inversiones. Muchos me podrán decir, yo tengo esto, yo tengo lo otro, tengo de todo esto. Mira, puedes que tengas de todo, ¿ya? O te falte poco. Pero lo único que les digo, en el mundo que nos estamos moviendo hoy día, no te sirve un computador que ya tiene 2 o 3 años. No te sirve un teléfono que tiene 2 o 3 años. Van a ser tus herramientas esenciales. No te sirve un software, ¿no es cierto?, que tenga X tiempo o que sea pirateado. Entonces, ténganlo claro, vas a tener que hacer inversiones en computadoras, en impresoras, en cámaras fotográficas, en drones, en software de primera calidad. Esa es mi sugerencia. Ahí no ahorren. ¿Ah? Serán tus herramientas de trabajo e imagen frente a tus clientes. Escritorios, sillas, cafeteras, vajillas, cuadros, alojamiento en general. En fin, depende del tamaño de la oficina, insisto, ¿ya? Estamos hablando de las oficinas A, B o C, ¿ya? Porque en las otras prácticamente todo eso una buena parte te lo entregan. Lo que es conexiones a internet y celular de muy buena calidad. No pueden estar con conexiones, ¿no es cierto?, que se les caen a cada rato o que son de muy baja velocidad, ¿no es cierto?, porque hoy día, cada día más van a tener que utilizar este tipo de situaciones, digamos, de videoconferencia para con sus clientes. Páginas web con un buen CRM, o sea, un back office muy potente que les permita administrar la cartera y sincronizar con portales públicos o portales comerciales, que ya los vamos a ver más adelante. Vehículos que permitan cargar a gastos de la empresa, esta es una sugerencia. Van a andar mucho en auto y a lo mejor les puede interesar tener una camioneta, porque van a andar muchos kilómetros y esa camioneta pueden aprovechar un IVA, pueden aprovechar todos los gastos de encina, etcétera, etcétera. Todos los gastos, los costos legales, escrituras de sociedades, los poderes, las patentes, la iniciación de actividades, todo eso tiene un costo. A lo mejor no un costo físico de mucha plata, pero son trámites, son pérdidas de tiempo. Diseños de marca y logos, inscripciones en el NIC, registros de marca en el INAPI. Todo eso vale plata, o sea, en el NIC no vale mucho. No sé, estamos hablando, lo vimos en el curso que yo les hice, 20.000 pesos, 30.000 pesos al año o por 2 años. Pero el INAPI, si quieren hacer un registro de buena marca, ¿no es cierto?, con colores y con todo lo demás, les va a costar 500.000 pesos para arriba, ¿ya? Diseño de marca y logo, perdón, publicidad y eventos de lanzamientos de la marca. Eso en el rubro de egresos que tienen que meter en este presupuesto financiero, ¿no es cierto? Y en los egresos, o sea, los gastos operacionales, los gastos mensuales que ustedes van a tener. Aquí ustedes me podrán decir, mira, que yo no tengo, o que tengo esto. Insisto, yo estoy dando ciertas pautas, cada uno arma su presupuesto y su mono a su pinta, ¿ya? Y sabrá cómo le resulta. Pero no se olviden, van a tener sueldos, si es que tienen personal, van a tener retiros, porque ustedes van a tener que seguir comiendo, y sus hijos también, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a tener que retirar plata, y eso va a ser a lo mejor mensual. Van a tener que reemplazar gente cuando salga de vacaciones. Van a tener seguros de vida y de bienes, de los que tengan, participación de comisiones a terceros, a vendedores, a captadoras que ustedes tengan, arriendos de oficina, dividendos si tienen una oficina propia o una casa, en parte por oficina, suscripción de portales, tienen que tener todas las vitrinas posibles, eso les va a costar bastante dinero, mensual, letreros, gasto postventa. Habitualmente muchas posventas van a tener que ustedes sacar los certificados y va a ser difícil, que no todos los clientes se los van a pagar. Y yo te diría que el promedio nuestro debe andar del orden de los 150.000 pesos por cada postventa, que es platita que tú tenés que ponerte, ¿no es cierto? Bencinas, peajes, movilizaciones en general, invitaciones a clientes, etcétera. Gastos de oficina y papelería, gastos de mantención, portales, telefonía, celulares, asesorías mensuales, legales, contables, computacionales. Van a tener que tener contadores, van a tener que tener abogados, van a tener que Sergio, tener... ¿Sí? perdona, Sí. ¿a qué te refieres con esos certificados de postventa que muchas veces los clientes no quieren pagar?
¿Qué Cuando tú certificado? cierras un negocio o un arriendo, ¿no es cierto? Tú vas a tener que sacar certificados de dominio vigente, vas a tener que sacar certificados de hipoteca y gravámenes, vas a tener que pedir títulos anteriores al archivo judicial, vas a tener que sacar CIPA, a lo mejor certificado de informaciones previas, depende del producto que estés haciendo, vas a tener que Claro. sacar certificados municipales, certificados de Serviu, etcétera, etcétera. Y cada uno vale 20.000 pesos, 15.000 pesos, 2.000 pesos. De repente hemos tenido operaciones que obviamente hemos pedido, pero hay veces que no nos han pagado también. Qué sé yo, propiedades que tienen 5 o 6 escrituras anteriores, porque han sido departamentos comprados, ¿no es cierto?, relativamente hace poco, y que fueron sitios donde se compraron 10 casas y se hizo el edificio, y de repente un banco te dice, ¿sabes qué más nos trae? Es muy nuevo esto, tráeme todos las compraventas, ¿no es cierto?, y todos los títulos de todas las propiedades anteriores. Oye, y de repente te puede costar una cosa, una escritura en el archivo judicial, te puede costar 80, 100.000 pesos cada una. Y te puede echar 800.000 pesos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, obviamente que nosotros cuando vemos una situación de ese tipo, llamamos al vendedor y le decimos, oye viejo, hay que sacar todos estos documentos, si no el negocio se para, ¿no es cierto? Y necesito o que tú me garantices o tú te pongáis con toda esta plata. Habrán otros que serán 50.000 pesos las posventas y no tienen mucho costo. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, intereses y gastos financieros, a lo mejor te estás financiando en parte para pasar estos baches, ¿no es cierto?, estos cruces de desierto con algunos créditos por ahí, ¿no es cierto? Y tendrás que pagar intereses, tendrás que pagar, qué sé yo, el flujo de amortización del crédito, las cuentas de consumo, electricidad, gas, agua, seguridad y otros, etcétera, contribuciones, etcétera, ¿eh? Los ítems antes señalados solo corresponden a una numeración parcial de ingresos y egresos. Estos deberán confrontarse con la realidad de cada uno de los emprendedores, especialmente con sus necesidades de ingresos, proyecciones económicas y flujos mensuales, proyecciones financieras. Esto último determinará la necesidad del capital de operación del plan de negocio. En los egresos se deberá definir aquellos que son de carácter variable y los que están indexados al volumen operacional del emprendimiento. O sea, hay gastos que van a ser fijos, vendan o no vendan, y hay gastos, entre comillas, que van a ser, ¿no es cierto?, variables, depende, ¿no es cierto?, el número de operaciones y los volúmenes de venta que ustedes estén estimando. Precisamente a la pregunta que no me acuerdo el nombre que me hacía anteriormente, a lo mejor el gasto postventa puede ser un gasto típico variable, ¿no es cierto?, porque va a estar indexado al número de operaciones que yo haga, ¿ya? Y no va a ser un costo fijo mensual. Pero insisto, lo más importante en esta etapa es hacer este plan. Antes de tomar tu decisión, hácete este plan, ten los números claros, porque si no vas a tener, no vas a tener un horizonte claro y te puedas encontrar con sorpresas que puedan ser difíciles habitualmente o pueden ser extraordinariamente buenas. Pero no es bueno partir a ciegas. Esa es la recomendación definitiva. Seguimos con la gran decisión. Supongamos entonces que yo quiero meterme, ¿no es cierto?, en otro tipo de formato, ¿ah? Sí, que podría ser la opción D o E, ¿ya? También creo que es muy importante hacer el plan de negocio, ¿ya? Ese plan de negocio va a ser mucho más simple de hacer, ¿no es cierto? Porque muchas de estas alternativas mantendrán un nivel de incertidumbre. Los ingresos sí van a tener un plan de incertidumbre porque eso no te lo va a poder asegurar nadie, pero ya vaya a contar con una base de datos de forma inmediata para comercializar y por el contrario tus gastos sí van a tener un nivel de certidumbre mayor, ya que ellos corresponderán a las condiciones que hayas pactado con el corredor propietario de tu oficina. O sea, tú vas a conversar, vas a tomar una decisión y tú sabes exactamente cuánto te cuesta mensualmente los servicios y si hay alguna cuota fija, ¿no es cierto?, que pagar. Entonces tienes clarito, entre comillas, tu línea de egresos y no te vas a encontrar con sorpresas. Lo único que va a seguir siendo incierto van a ser tus ingresos, que va a ser parte de tu manera de trabajar nada más. Habitualmente estos sistemas obedecen a un sistema de economía colaborativa. Están basados en que el asociado hace un aporte menor para pagar los gastos de operación de todas las empresas, incluido el derecho que se paga de la franquicia máster, si fuera el caso,
cuando son franquicias, él retira un alto porcentaje de su comisión de negocios que él genera y por ello recibe una gran cantidad de servicios. Aquí hay una regla básica y aquí creo que ayer les decía lo que estuvieron en el taller de ayer. Ninguna de nuestras empresas, me incluyo yo por supuesto, somos el hogar de Cristo, no sé si sea la mejor comparación, pero aquí todos pretendemos, ¿no es cierto?, tener una justa retribución al esfuerzo que hacemos, ¿no es cierto?, de mantener nuestras oficinas. Ahora, ¿cómo juegan estos conceptos? A un mayor aporte que tú hagas a la oficina, ¿no es cierto?, mayor va a ser el porcentaje de retiro. A un menor aporte que tú hagas a la oficina, menor va a ser el retiro. Dicho en las palabras, nosotros tenemos planes cero, digamos, si tú no pagas nada, obviamente que el porcentaje de comisión va a ser menor que tú retiras. Si tú pagas un poco más, vas a tener mayor porcentaje y así sucesivamente se generan escalas y ese tipo de cosas. Otra diferencia fundamental entre los modelos es que en ellos se publicitan, en que algunos de ellos se publicitan, letreros, web, etcétera, en forma importante y directo al corredor agente asociado. O sea, el importante es el corredor. Y esa es la persona que nosotros estamos mostrando y estamos, digamos, metiendo en toda nuestra publicidad. Esa es una ventaja que en el fondo el corredor va invirtiendo en su nombre si el día de mañana quiere cambiarse de oficina. Él ya va teniendo un nombre en el mercado. Y adiciona el logo de la matriz, ¿no es cierto?, en forma pequeña. En cambio, otras marcas y otros formatos, ¿no es cierto?, están basados, ¿no es cierto?, en que es la marca y el propietario de la oficina el importante, ¿no es cierto?, el dueño de la oficina o lo que llaman en inglés el broker owner, ¿ah? Pero no el corredor agente. El corredor agente como que nunca aparece. Sí es el que trabaja y tiene un porcentaje, obviamente, de remuneración importante, pero lo que se publicita, ¿no es cierto?, es la marca. Consecuente con lo anterior, hay empresas que su principal gancho es decir, oye, nosotros damos el 100% de la comisión a nuestros asociados. O un valor muy bajo, o sea, 95% de la comisión es del asociado o el 90%. Pero ojo, el 100% de cero es cero. Eso no se olviden nunca. ¿Ya? El negocio de este modelo se basa principalmente en que cómo se obtiene, un poco lo que tenía que ver con el artículo que les decía antes. Tú puedes decir, oye, ¿sabes qué más? No, la comisión es tuya, pero yo te cobro tanto por todas estas acciones o todos estos servicios que te doy. Entonces, se compensa, ¿no es cierto?, el ingreso de una u otra manera y el otro puede decir, ¿sabes qué más? Yo te dejo menos comisión, o sea, te llevas menos comisión, siempre mayoritaria, por supuesto, para el corredor, pero te doy todos estos servicios gratis. ¿Ya? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que jugar y chiquear. Estas empresas habitualmente, estas últimas que estábamos hablando, estas del 100%, tienen alta rotación de gente. ¿Por qué? Porque el corredor, digamos, le empieza a pasar, porque si no vende y no tiene ingresos y tiene que pagar todos los meses servicios, ¿no es cierto?, al final termina aburriéndose o queriendo cambiar de gestión. Ahora, si tú optas por las opciones E o D, yo lo que te sugiero es que cotices. Estás definiendo tu futuro. Entonces, aquí yo les estructuré, creo que son alrededor de 20 o 25 preguntas. Hay un gatito bonito por ahí. Que les puede servir. No, por favor, no lleguen a cotizar a las oficinas de mi competencia, ¿no es cierto?, con este papel y que digan, Bunsen está haciendo eso. No. Pero aquí hay algunas preguntas que yo creo que les van a servir para formarse ustedes sus propios cuestionarios. Entonces, veámoslas rápidamente. Primero, ¿pago o no pago? ¿Tengo cuota de incorporación? ¿Tienes una cuota anual que tengo que pagar? ¿Tienes una cuota mensual que tienes que pagar? Los costos de servicios que se entregan, legales, computacionales, operacionales, cursos, etcétera, ¿tienen un valor? Porcentaje de comisión que tú retiras, ¿va con IVA o con impuesto de retención?
¿Cómo funcionan tus comisiones en los canjes? ¿Con otros corredores de la empresa o de otras oficinas? ¿Qué porcentaje me llevo yo? ¿Tienes sueldo base? Hay oficinas con franquicia que tienen sueldo base. ¿Tienes que cumplir horarios y turnos? Habitualmente las que tienen sueldo base tienes que cumplir horarios y turnos. ¿Qué pasa si te quieres retirar antes que venza tu contrato? ¿Te puedes ir o tienes que pagar todo el año? ¿Ya? ¿Hay escala de comisiones? Depende de cumplimientos que tú hagas. ¿Tienes que cumplir metas? A lo mejor hay oficinas que te dicen, mira, si tú no cumples una meta de tal nivel, tú no puedes seguir en la oficina. ¿Tienes cursos propios de capacitación permanente sobre tu corretaje sin costo? ¿Tienes charlas sin costo sobre contingencia económica nacional? O sea, que a ti te estén adiestrando o pasando información, digamos, de lo que está pasando en el mercado para que tú puedas ser un corredor bien informado frente a tu cliente. ¿Tienes coaching para el corredor 24/7/365? O sea, tú si estás con un problema, ¿puedes llamar a algún teléfono de tu oficina que alguien te diga lo que tienes que hacer o te ayuden? ¿Qué marca respalda tus operaciones? ¿Es una marca conocida, que a ti te parezca conocida en el mercado? ¿Quiénes forman parte del equipo de apoyo? ¿Cuánta gente hay detrás de ese equipo de apoyo? ¿Quiénes son? ¿Antigüedad y conocimiento del mercado de los miembros del equipo de apoyo y de los propietarios de la oficina? ¿Quién hace la postventa y asiste a notaría? ¿Tiene costo eso? ¿Quién factura las comisiones y quién es el representante legal ante un problema con un cliente? ¿En qué asociación gremial participas? ¿A qué código de ética y tribunal de ética responde la oficina donde tú te estás incorporando? Ahí tienen una base de preguntas, digámoslo así, ¿no es cierto?, que podría resultarles interesante, completarlas con algunas otras. Y abro la discusión sobre este tema si hay alguna otra pregunta que a ustedes les merezca interés. Adelante. Sergio, perdona, de acuerdo a tu experiencia, ¿quién es el que toma la decisión en la compra? ¿El hombre o la mujer? En un matrimonio, por ejemplo. Me llegué a atorar. Yo siempre saco de ejemplo una cosa. Bueno, yo muchas veces, para serte franco, en los cursos que hacemos en, las oficinas, en mi oficina, muchas veces, para hacerlo más liviano este tema, porque es un tema que siempre es un poquito latero, por así decirlo, con todas sus palabras, yo extremo un poco las situaciones, ¿no? Pero mira, en ese tema, una de las cosas que yo siempre les sugiero a mis corredores es que traten de detectar quién es la persona líder dentro del grupo. Y tú te vas a morir de espanto al darte cuenta que de repente la persona líder de la decisión no tiene nada que ver con la persona que tú te imaginas. Por Ese es un buen decirlo punto. en varias alternativas. Puede ser la señora. Habitualmente tiene mucho más peso la señora que todo el resto, pero puede ser la señora. Puede ser el marido, por supuesto. Puede ser la suegra. Puede ser el lolo. El lolo de repente a mí se me han caído negocios porque el cabro miércoles, dicho con todas sus palabras, bueno, encuentra que la casa o el departamento no está cerca de sus amigos. Y eso define que el papá no compre. Entonces, las decisiones son brutalmente emocionales. Tú en cualquier libro que tomes de texto, de cualquier marketing, de propiedad, o lo que sea, las decisiones son emocionales. Y ya hay señores que llegan a ver casas, nos pasa en la oficina, nos reímos, nosotros nos reímos, claro, porque son como casos de estudio, que llegan con el iPad o con planillas impresas, Excel, donde han visitado 60 departamentos. Y tienen todo un análisis del valor por metro cuadrado, el valor por estacionamiento, la distancia al colegio de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo le dice que los departamentos que tienen que comprar son los que están en rojo o en verde o en amarillo. Porque el costo-beneficio es el mayor. Y al final terminan comprando el que está más lejos, que no cumple ninguna de las condiciones, y llegan a la oficina con la planillita y dicen, mira, pues, bueno, si no compro esta cuestión me separo, pues, poco menos. ¿Ya? Porque la decisión fue emocional de la señora y dijo, este es el que me gusta, oye, es que está lejos, no, este es el que me gusta. Y se acabó la discusión. Y eso te pasa en muchas cosas, a todos nos pasa, pues. De repente no compramos el auto más racional, no compramos la casa más racional, no nos compramos el vestido más racional, no nos compramos la chaqueta más racional.
Esa es la verdad. Las decisiones en este negocio, al igual que en todos, son muy emocionales. ¿Seguimos? Sergio, Sí. hola, disculpe, esta presentación la van a mandar. Entiendo que sí. Yo se la mandé a COP. Ah, perfecto, ¿Ah? para Sí, poder analizarla. sí, desde luego, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a ver un poco cómo opera el sistema ahora, cuáles son los tips, digamos, esenciales del sistema, ¿ya? Hoy por hoy, yo creo que ya nadie discute, ¿no es cierto?, la importancia y la poca importancia a su vez que tienen los medios escritos, ¿no es cierto?, versus los medios digitales, ¿no es cierto?, como los portales. Y yo separé aquí dos tipos de portales, uno que son los portales públicos y otro que son los portales privados. Sin hacer, aquí no está el universo, digámoslo así, sino que puse algunos y puse tal vez los más importantes o los más relevantes o donde nosotros más estamos, ¿ya? Pero hay muchos portales. Públicos no hay muchos, ¿eh? Públicos que llamo yo públicos donde cualquier persona pagando, o incluso hay algunos que te dejan subir 2, 3, 4 propiedades, pero sin costo, es como pensado para la persona que quiere vender en forma directa su propiedad, pero no lo aconsejo como forma de usarlo, digamos, como para un corredor profesional, porque sin duda que esas opciones, digamos, subidas por un propietario, muchas veces quedan en la página 150, digamos, de búsqueda, ¿no es cierto? Y no tiene mayor relevancia. Pero estamos hablando de TokTok, que es un portal, ¿no es cierto?, que tiene el apoyo, no sé exactamente cuál es la relación hoy día de sociedad, pero de la Cámara Chilena de Construcción. Está Suma Inmobiliario, que es un portal que en alguna época fue más importante, hoy día está un poquito más chico. Está EMOL, que es del Mercurio y que todo tiene una relación directa, digamos, con los avisos económicos y tiene buena cobertura. Inclusive tú puedes hacerlo solamente a través del portal. Tienes Mercado Libre y portal inmobiliario, que es una misma cosa, entre comillas, pero supuestamente como que llegan a diferentes clientes, pero son los mismos propietarios. Está Yapo, que es un portal que para ciertos segmentos funciona bastante bien. Está Chile Propiedades, está Tomos, está Portal Terreno, está iCasas, está Andes Property, BioStreet, en fin. Estos son algunos portales donde tú pagas y entras, ¿eh? No tienes que ser parte de nada. Pero después tenemos los portales privados, ¿ya? ¿Qué llamo yo portales privados? En los cuales tú para publicar en esos portales, ¿no es cierto?, tienes que ser parte del sistema. O sea, tienes que ser parte de Corredores Integrados, tienes que ser parte de Vivax, tienes que ser parte de Procasa, tienes que ser parte de RIMAX, tienes que ser parte de England Felker, tienes que ser parte de Century 21, de Realty Corp, de PG La Reina, COP, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y estos portales, insisto, se sincronizan con los portales públicos, ¿ya? Pero son de cada uno. Ahora, en estos portales, y me van a permitir hacer aquí un análisis, a ver si me funciona rápido, puse específicamente, por ejemplo, que aquí uno empieza a ver las diferencias, digamos, ¿no es cierto?, entre las diferentes empresas de estas categorías E y D, digámoslo así. Hay diferencias cómo tú accedes, ¿no es cierto?, cómo los corredores acceden o el público accede directamente al corredor. Por ejemplo, si yo me voy a Corredores Integrados, por decir un ejemplo, creo que el único que saqué, digamos, y yo me voy a buscar, espérate, no, me voy al inicio, estoy en el inicio, estoy en quiénes somos. Yo tengo que pasar por varios puntos y solicitar antecedentes, ¿no es cierto?, para llegar a la propiedad de qué oficina es, ¿no es cierto? No sé si están en el quiénes somos.
Aquí hay 20 oficinas que son parte del Quienes Somos, los pueden ver con calma. Aquí están, digamos, perdón, está la Aníbal Balmaceda, Propiedades Providencia, Nieto, Ursúa, Hobbins, Fuensalía, uno de los Fuensalía, Grupo, Biel, Villarreal, etcétera, Lavalsil, Invictus, etcétera. O sea, ese es un grupo de corredores, ¿no es cierto?, que usan su portal, ¿ya? O sea, son un grupo de oficinas, esto sería la categoría, digamos, de franquicia, ¿no es cierto?, que usan la franquicia Procasa, ¿no es cierto?, pero hay varias oficinas de Procasa que son de diferentes dueños, ¿no es cierto?, y que cada oficina de Procasa, entiendo yo que tienen ejecutivos de venta, no son corredores asociados hasta donde yo sé, digamos. ¿Mm? En todo caso, les insisto, coticen, véanlo con ellos, yo no me quiero meter en Honduras. ¿Ah? Vamos a... Se me perdió el portal, pero lo vamos a meter por otro lado. Si yo voy a Vivax, que es mi oficina, para que vean otro formato, no sé por qué está tan lento, ya. Aquí están de frentón los corredores en forma independiente, ¿ya? Y yo inclusive, yo puedo, digamos, ir viendo a todos los corredores, ¿no es cierto?, que están en estos minutos en la oficina. Y si yo, por ejemplo, quiero ver, suponte tú, la información de Fernando López, que es un corredor que lleva 8 o 10 años a la oficina, me voy directamente a la cartera de él, agente Fernando López Tarrés, ¿ya? Entonces, esa es una diferencia relevante, como les decía, en términos de la forma de trabajar de algunas oficinas y otras. ¿Mm? Se me perdió la presentación. Ahí está. Ya. En todo caso, les insisto, pueden revisar ustedes los portales. No son todos los portales, pero hay algunos importantes. Vamos a revisar entonces ahora no sé si hay alguna pregunta en relación a lo anterior. Seguimos. El modelo con franquicias dependientes. Desde otro punto de vista, que es un poco lo que acabamos de ver recién. ¿Qué llaman los gringos? Yo esto lo saqué mucho de internet para definirlos bien. Los modelos con franquicias dependientes. En el fondo son franquicias donde lo importante es la marca, ¿no es cierto? El corredor es una persona que forma parte de esa oficina, ¿no es cierto?, pero no va publicitado en forma tan explícita, ¿no es cierto?, el corredor asociado. Y tienen varias, básicamente las marcas, y no quise poner las marcas nacionales por razones obvias, pero muchas de estas están en Chile, pero en ese caso se definen, por ejemplo, Coldwell Banker, 20th Century One, Prudential, ERA, que son franquicias muy grandes en Estados Unidos. Y algunas aquí, digamos, que ya han llegado a Chile. Ahora, ¿cómo funcionan? Una franquicia máster, ¿no es cierto?, y que tiene diferentes oficinas franquiciadas, que pueden ser cientos o miles, digamos, a nivel mundial, digámoslo así, ¿ya? Y que tienen entonces vendedores, o vendedores ejecutivos, les ponen títulos bastante más pomposos de repente, pero en definitiva son empleados, ¿no es cierto?, de cada una de las oficinas y que tienen diferentes condiciones de renta, llamémoslo así, ¿ya? Después están las franquicias independientes, en la cual también hay una franquicia máster, también hay una oficina, ¿no es cierto? Hay ellos venden, ¿no es cierto?, franquicias a diferentes propietarios, que son los corredores propietarios o los broker owners que hablábamos al principio, ¿no es cierto? Y esos broker owners, cada uno arma su oficina
dándole a su nombre, ¿no es cierto?, poniendo la información con su nombre, ¿no es cierto?, de cada uno de los corredores o agentes inmobiliarios, como se llaman en España, pero van con el nombre de ellos, ¿ya? Y publicitan a ese agente. Ahora, cada agente o cada corredor, ¿no es cierto?, que pertenece a una franquicia, puede tener entonces asistentes, ¿ya? De hecho, en mi oficina, que funcionamos con una cosa parecida a esta, hay corredores que tienen 2 o 3 asistentes que participan en la oficina, participan en los cursos, participan en los cócteles, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero son asistentes de los corredores, ¿ya? Después está el modelo de franquicia interdependiente. En lo personal, te confieso que es la que, entre este y RE/MAX fue un poco lo que hice yo de mix en la oficina nuestra. Es Keller Williams Realty, que es tal vez la oficina más grande que hay en Estados Unidos. Tiene su franquicia máster, ¿no es cierto? Tiene sus oficinas franquiciadas, que pueden ser cientos o miles, tienen los corredores asociados, ¿no es cierto? Y tienen los mismos asistentes. Pero la gran diferencia, entre comillas, que ellos hacen en su marketeo es que el equipo de apoyo a la gestión es muy importante, ¿ya? Es muy, muy importante. Ellos se la juegan por la forma de cómo ellos, cobran, entre comillas, se la juegan por el resultado del corredor. No solamente le entregan cursos y asesorías y cosas así, sino que, oye, tú me pagas siempre y cuando a ti te vaya bien. Eso es en el fondo la filosofía que está detrás. Si tú sacas los negocios adelante. Y para eso yo te ayudo a sacarlo. ¿Me entiendes? Y después viene un poco lo que yo, entre comillas, y permítame hacer un pequeño comentario al respecto, es que es un poco esta mezcla que yo la llamé el mixto, que es un poco una mezcla de las 2 o 3 anteriores, que es un poco el concepto que usamos en la oficina. La oficina principal, no tenemos franquicia, no tenemos más oficinas, pero tenemos corredores en todo Chile, o estamos implementando corredores en todo Chile, que funcionan con su nombre directamente, ¿ya? Y después están los asistentes que tiene cada uno de los corredores. O sea, es una forma de llegar mucho más transparente y mucho más rápida, digamos, directamente al corredor sin pasar siquiera por la oficina, ¿ya? Y tiene un equipo de apoyo y de gestión legal muy importante, ¿ya? Perdón. Porque en la dependiente, les puse una notita, yo ahí dice, ojo, lo importante es la marca y el nombre del propietario de la oficina. ¿Ah? Ese es un poco el concepto esencial. Procasa y tal nombre de oficina. Fuensalida y tal nombre de oficina. Qué sé yo, Cover Banker y tal nombre de oficina. ¿Ya? o el dueño de la oficina. En este caso de las franquicias independientes, ¿no es cierto? Pueden decir, oye, yo le doy todo esto, ¿no es cierto? Pero el corredor es dueño de sus resultados, ¿no es cierto? Yo no me meto, ¿ya? Y la comisión es de él, y yo le doy todos estos servicios, ¿ya? Pero insisto en esa frasecita que en algunos de los papers lo vi y me pareció muy buena, que el 100% de la comisión es cero. El 100% de cero comisión sigue siendo cero. Es un punto súper, súper crítico. Y la oferta de servicios, capacitación, soporte y tecnología, en el caso de Keller Williams o franquicias similares, es muy importante. Y este es el formato que responde, yo creo, más bien a nuestra oficina y a algunas otras que pueden haber en Chile. Ahora, ¿cómo funcionan los portales y las ofertas? Básicamente, todos los portales públicos o los portales privados que vimos, ¿no es cierto? Estos en verde, ¿no es cierto? Más las inmobiliarias y constructoras, ¿no es cierto? Abastecen a los portales públicos, sincronizando con sus CRM, ¿ya? A esta gran base de datos donde se buscan los clientes. También hay gente que son propietarios, vende su dueño, ¿ya? O corredores independientes pequeños, ¿no es cierto? Todos estos ingresan a estos grandes portales públicos que vimos cuáles eran originalmente, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería? Y es un tema que a mí siempre me ha apasionado,
y lo hemos tratado de muchas veces de llevar adelante, y creo que estamos más cerca hoy día que hace algunos años de lograr llegar en Chile, por lo menos a este esquema. Es como... Yo lo puse, no sé si ustedes se acuerdan, los que son más antiguos, de los supersónicos, en los cuales habían autos que volaban, autos que se manejaban solos. Estamos cada día más cerca de los supersónicos. ¿Y por qué no pensar y soñar, digamos, que estemos en el supersónico del mercado inmobiliario o del corretaje? En el fondo, sería como que hubiera un gran portal nacional gremial, como de alguna manera lo está existiendo en Estados Unidos, que es una asociación de asociaciones gremiales más empresas privadas que llevan toda la parte de software, ¿no es cierto? Y que ahí se centra toda la gran base de datos y que por lo tanto el público, ¿no es cierto?, puede llegar, ¿no es cierto?, a ese grupo cuando quieres buscar una casa, te vas a una sola base de datos. Y ahí están todas las casas, todas las ofertas, todos los problemas. Y de eso se sincroniza, que en algún minuto lo tuvimos, a un gran portal mundial de asociaciones gremiales más privadas, que en este caso era Realtor, que es el portal más grande de Estados Unidos, donde hay más de 5 millones de propiedades. Nosotros hicimos toda la pega de hacer las sincronizaciones entre pulgadas y metros, entre pies y kilómetros, etc. En definitiva, eso va a generar en beneficio de los clientes el MLS, ¿no es cierto?, nacional, de una o más asociaciones, un tribunal de ética, oferta desconcentrada, el cliente podrá ir al portal de corredores para mayores antecedentes, se podrá estandarizar procesos de alianza con organizaciones públicas y privadas, los corredores se diferenciarán por la calidad de sus servicios y los regaloneos que hagan a sus clientes. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, en el portal mundial van a ser, los beneficios van a ser el MLS internacional, varias asociaciones, tribunal de ética común, oferta mundial de comparada, o sea que un señor puede decir, oye, yo tengo $100.000, ¿cuánto me cuesta un departamento en Chile, en Santiago? ¿Cuánto me cuesta en Atenas? ¿Cuánto me cuesta en Berlín? Y ahí están comparados, están con las fotos, están con todo. Se podrá estandarizar procesos y alianzas con organizaciones públicas y privadas, los corredores se diferenciarán por la calidad de sus servicios y el regaloneo. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? El gallo va a buscarte al aeropuerto, te lleva a almorzar, te muestra 3 o 4 propiedades porque están en el MLS. Y él sabe que le va a llegar una comisión, segura. Una mirada al mundo. Rapidito. Sitios listados más populares en Estados Unidos. Realtor.com es el más grande. Trulia, Zillow, Loveletter. Cada uno de estos sitios se los puse, cada uno los puede hurguetear, ¿no es cierto? El Realtor.com es el sitio que hoy día está, no sé exactamente la situación de propietarios, pero era originalmente de la NAR, de la National Association of Realtors. Hoy día entiendo que están asociados con empresas privadas. Algunas marcas, de las cuales muchas de ellas están en Chile ya, ¿no es cierto?, de las empresas más importantes. Los 7 sitios, esto lo saqué de internet, los 7 sitios de listado, o sea, de propiedades específicos de agencias inmobiliarias más populares en Estados Unidos. Son Redfin, Coldwell Banker, Sotheby's, Century 21, RE/MAX, Zippo Realty y Compass. Ahora, aquí hay algunas trampitas de Coldwell Banker y 20th Century 21. ¿Por qué? Vean esto. Las 5 empresas con mayores volúmenes de venta en el año 2019. Realogy, $504.000 millones. Keller Williams Realty, que es realmente la más grande. Después RE/MAX, Home Service of America, Brújula. ¿Por qué Keller Williams es la más grande? Porque resulta que Realogy tiene varias franquicias que ahí figuran sumadas, pero Realogy realmente es Coldwell Banker, Sotheby's, Century 21, era Real Estate, Better Home, and Gardner & Corcoran. O sea, es un tremendo grupo que bajo una marca tienen varias marcas, ¿ya? Y ahí están al que le interesan las cifras, ahí están las cifras. Algunas estadísticas que también se las puse, ¿ya? Aquí hay algunas cosas interesantes. Este es el mercado americano y es de la NAR, de la Asociación de Corredores, que son 1,5 millones de corredores en Estados Unidos. El 64% son mujeres. Y los hombres, 55%. Son mujeres. Y la edad promedio de todos los realtors es 55 años, perdón. Experiencia inmobiliaria de todos los realtors, mediana, 9 años.
Duración media de permanencia en la empresa actual, todos los realtors, 4 años. La mayoría de los realtors trabajaron 36 horas por semana en el año 2019. El ingreso bruto, bueno, esto ojalá fuera así, digamos, en Chile, son $49.000 al año. El número de transacciones de un realtor son 12, de residenciales 12, de comerciales 3, de especialistas comerciales 6. La formación universitaria o de estudios de cada realtor, los universitarios son 28%, licenciaturas 32%, después contratista independiente 87%. Después, desde el punto de vista de la tecnología, ¿no es cierto? Hay algunas estadísticas, digamos, de la importancia que le dan a los diferentes temas tecnológicos los realtors en Estados Unidos. No quiero latearlos, cada uno los puede leer después con calma. Les puse la curva de la felicidad que tiene que ver un poco con esto. Yo no sé si todos ustedes conocen esto, a mí siempre me entretienen este tipo de cosas, pero es un tema que yo creo que muchos de ustedes pueden estar pasando cerca de este tema. La curva de la felicidad, para resumirlo de forma muy corta, la persona cuando es más feliz es a los 20 años y a los 80 años. ¿Y por qué? A los 20 años está lleno de expectativas, está este otro monito que está acá a la derecha, ¿no es cierto? Tiene sueños, tiene proyectos, tiene ideas nuevas, tiene desafíos nuevos. Y empiezan a pasar los años y empiezan a generarse crisis, ¿no es cierto? Matrimoniales, crisis de trabajo, problemas de pega, etcétera, 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 hasta que llega a los 50 años y la persona de alguna manera absorbe esas crisis, ¿ya? Se empiezan los cuestionamientos vitales, ¿no es cierto? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que he hecho en mi vida? ¿Para dónde voy? Análisis sobre los logros obtenidos. Y uno empieza, como quien dice, a aceptarse y a tranquilizarse y a tener la experiencia, ¿no es cierto?, de lo que has hecho en tu vida y cómo puedes manejar esa experiencia. Y empieza nuevamente a subir la curva y empiezas entonces a volver a ser feliz. Entre comillas, todas estas cosas, por supuesto, ¿no es cierto? Y cada uno tendrá su curva, pero esta es la curva estadística, ¿ya? Hay libros, ahí se los pongo, 25 años, la mayor felicidad, 49 abajo, 65 arriba. Al que le interese puede buscarlo en internet, es un tema entretenido y que tiene mucho que ver con nuestra actividad. Si ustedes ven la edad de los corredores en Estados Unidos, promedio de 1,5 millones de socios de la ANAR son 55 años, o 50 años, creo. Para terminar, mi experiencia personal, cortito. Yo llevo 55 años, creo que 56 este año, trabajando. Empecé de junior, fui empleado de contabilidad, salí del colegio a los 19 años, ¿cómo se llama? Fui vendedor, ¿no es cierto? Y empecé a estudiar auditoría en la Chile en la noche, ¿ya? Después vino una etapa donde me incorporé a empresas de auditoría, después una empresa de auditoría me contrató como gerente de finanzas, o sea, bueno, un cliente me contrató como gerente de finanzas, posteriormente en esa misma empresa terminé de gerente general, después me fui a España, estuve 3 años, estuve de gerente de planta de una agroindustria, volví a Chile, volví a tomar agroindustrias como gerente general, y en alguna de estas agroindustrias, o en una de estas empresas, después tomé una empresa que teníamos varios departamentos y uno de ellos era de desarrollo inmobiliario. Y ahí me tocó como gerente participar en la creación de Marbella, me tocó armarlo, de esto que está ahí que hoy día lleva 40 años ya, en Maitencillo arriba, y de varios edificios en el centro, edificio Fundación, fue el primer edificio que hicimos con monocortina, en fin, me tocó varias cosas. Después me fui a ir a Puerto Vara por un problema de la crisis del año 82, estuve hasta el año 90, y ahí vendimos la empresa, yo era socio, era gerente general, y me quedé sin pega. Y dije, ¿y qué hago? A los 48, 50 años. Y de ahí dije yo, ¿qué hago? ¿Y qué es lo que más me ha gustado? Y partí en el corretaje. Y partí asociándome con un corredor amigo, que no era, él sabía el negocio, yo no tenía idea, yo venía del área ejecutiva, y estuvimos 1 año y medio, 2 años trabajando juntos,
nos fue bien, pero yo al poco tiempo me di cuenta que teníamos maneras de ver las cosas en forma diferente, de muy buena manera, nos separamos, pero yo seguía con la intención de seguir acompañado, digamos, y me asocié con una persona que me entusiasmó para, digamos, tener aporte de capital, digamos, ¿no es cierto? Y que él me ayudara, ¿no es cierto?, en todos los costos fijos que teníamos. La verdad es que ese fue uno de los peores errores que he cometido, porque creo que esa persona, que en respeto, por supuesto, él tenía intereses muy diferentes a los míos, y él tenía intereses a muy corto plazo, y yo tenía intereses a más largo plazo, porque veía que el negocio iba para allá. Y posteriormente me asocié con un amigo, que acaba de fallecer, en Comunidad de Techo, que era un arquitecto, ¿no es cierto? Entonces él manejaba su tema, yo manejaba el mío. De hecho, hicimos varios negocios en conjunto, ¿no es cierto? Que yo hacía el corretaje y yo le pasaba la arquitectura a ellos y así sucesivamente. Tuvimos varios años en eso, hasta que en definitiva empecé a andar solo. Pero me daba cuenta de esto que les mencionaba anteriormente, que no tenía vacaciones, que trabajaba como chino, que no me podía enfermar, que mis niños estaban grandes, que había perdido toda la vida con ellos porque no había podido verlos, que estaba sometido a presiones enormes todo el tiempo. Tenía 4 hijos, tenían que pagar universidad y cosas, en fin. Y en definitiva empecé a buscar nuevos sistemas, digamos así. De ahí, entonces, por diversos motivos, me tocó conocer la gente de RE/MAX. De hecho, los ayudé en su etapa antes de llegar a Chile. Yo fui a Estados Unidos, estuve con ellos allá, visité varias oficinas, fui 2 o 3 veces por otras operaciones, pero también relacionadas con oficinas de corretaje, ¿no?, de RE/MAX. Y en definitiva, terminé comprando una franquicia RE/MAX por 5 años, hasta el año 2010. Y el año 2010 me tocaba renovar el contrato con RE/MAX y sencillamente decidí no hacerlo. Y de ahí invertí mi marca Vivax, en la cual estoy funcionando desde hace 11 años y ha sido una marca bastante exitosa. Partí con los corredores que tenía en esa época en RE/MAX, que creo que eran alrededor de 12 o 14 que se quedaron conmigo, y hoy día somos más de 60 corredores asociados. Y la verdad es que son muy pocos los que, o sea, se han ido corredores, pero se han ido porque han cambiado de rubro, porque no les gustó, porque no sé, porque, etcétera. Pero corredores que se hayan ido a montar otras oficinas o a trabajar a otras oficinas o a estar solo, la verdad es que no recuerdo más de 2, que han sido más bien por problemas internos que tuvieron con otros corredores dentro de la oficina. Pero en términos generales estoy contento, soy un agradecido de mi negocio. Me gusta mucho hacer lo que hago y hoy día tengo en el equipo de apoyo ya a otro ingeniero comercial que es un hijo mío, tengo a un ingeniero civil que trabajó muchos años en la postventa de NACO. En fin, hay un buen equipo que está trabajando con nosotros y que estamos sacando adelante y yendo adelante en este esquema. No los quiero latear más, abro el panel para que me hagan todas las preguntas que quieran y encantado de atendérselas. ¿No hay preguntas? Como decía un profesor mío en la universidad, está más claro que un pozo de petróleo. Sergio, no, yo encontré súper clara tu presentación. Hay que darle un poco de vuelta al tema, de ver qué es lo que se va a hacer. Sergio, Bueno, Ernesto Jiménez por acá. Dime, Ernesto. No, de verdad agradecerte, de verdad tu presentación ha sido espectacular. De verdad que creo que hablo por todos de que, en mi caso, tengo 3 meses que partí a independizarme. Tengo casi 3 años trabajando como corredor. Bueno, no fue no tan bonita mis inicios con una franquicia que tú acabas de nombrar. A nivel económico fue mal, a nivel de experiencia fue genial, así que obviamente no me arrepiento. Posteriormente fui a trabajar en otra empresa más chica, pero que fue creciendo y bueno, en mi caso, bueno, aprendí mucho el tema de postventa, el tema de negociaciones, eso por supuesto es súper importante. Y bueno, hace 3 meses, digamos,
me aventuré a iniciar mi propio negocio. Tengo mi propia empresa, ahí digamos que estoy empezando a ayudar a otras personas para que trabajen conmigo también, en fin, es un tema bastante, de verdad que tus comentarios, de verdad que tu experiencia incentiva muchísimo, de verdad que te agradezco. Yo quería hacerte una consulta con respecto a los portales. No sé si eso te compromete mucho, pero quería saber, según tu experiencia, cuáles son los portales públicos más efectivos, digamos, desde el punto de vista de captación de clientes, de atracción a solicitudes de información. Quisiera saber cuál es, no sé, si lo puedes decir acá, cuáles son los que te parecen más efectivos, digamos. Sí. Mira, obviamente que la experiencia, o el resultado depende mucho el tipo de productos que tú estés vendiendo. Hay portales que son mejores en unos que en otros. Pero en términos generales, yo no tengo ni un empacho, por lo demás lo dicen las cifras, que algunas de ellas son relativamente públicas, pero nosotros trabajamos mucho con TokTok, con el portal inmobiliario, con Mercado Libre, por supuesto, Yapo también, y Casas también. Entiendo que están conversando con Domos, no lo sé, porque como te digo yo, estoy ya, no es que me haya salido, sino que pero no me meto tanto en la parte operativa, pero yo creo que esos son los portales públicos más relevantes hoy día, ¿ya? Los que te he mencionado, los que están un poco en esta misma lista. Ahora, ¿cuál es mi experiencia? Te diría yo. Como uno nunca sabe cuál es tu cartera, porque si tú me dijeras, oye, yo me dedico nada más que a los sitios, a lo mejor yo te digo, oye, portal terreno, porque el resto va a ser poco, o portal terreno y TokTok. Pero si tú vas a tener una cartera heterogénea de propiedades, ¿no es cierto? De todo tipo, yo te sugeriría estar en todos los que puedas, por supuesto, porque todos tienen un costo, ¿ya? Pero este es un tema de vitrina. O sea, mientras más vitrinas tengas tu producto, pasan por época de repente. Hay portales que no me pregunté por qué funcionan muy bien en un determinado mes y al mes siguiente como que se chupan o viceversa. ¿Me entiendes tú? Pero sin duda que los portales que te he nombrado son los portales más relevantes. Y si tú trabajas con un CRM importante, como el caso nuestro y muchas oficinas hoy día, ayer precisamente cuando estaba preparando esta disertación, estuve hablando con el nuestro, digamos, porque te digo derechamente, es Convecta, ¿eh? Que es una empresa que la conozco hace muchos años, y ha ido desarrollándose muy bien y nos da un muy buen servicio en todo lo que es el CRM. Y hoy día tienen 280 oficinas que usan su software, ¿ya? Y que tú métete a convecta.cl y vas a ver que son las oficinas que más te suenan seguramente. Las oficinas más importantes usan ese software. Y ese software sincroniza con todos los portales que te estoy mostrando. Entonces tú tienes que subir a un solo portal, a tu portal. No tienes que estar subiendo a uno y al otro y pierdes mucho tiempo en eso. Sí, muchísimo. ¿Ya? Entonces, creo que por ahí ahí no puedes, ese es tu benzina, ahí no puedes ahorrar. Sí, sí, obvio. Esa es mi sugerencia, digamos. De hecho, en el caso nuestro, te digo una cosa, cuando sacamos la cuenta, digamos, lo que la gente paga en la oficina nuestra, que entiendo que debe ser de las más baratas, entre comillas, por lo que me dicen, obviamente todos somos los más baratos, pero la pura plata que tendrían que pagar por tener los portales que nosotros les damos sin costo a ellos, se pagan la cuota. No sé si me explico. Sí, sí. Si ellos contrataron todos esos mismos portales en forma independiente. Porque claro, ahí vienen estas cosas más, estas economías colaborativas, porque resulta que yo puedo tener todos los portales, y qué sé yo, 20 portales si quiero, y el costo de esos portales, entre comillas, lo tengo que distribuir como costo entre 65 corredores. Si yo estuviera solo y tengo que contratar esos 20 portales, me lo como yo.
Entonces tengo que tener un volumen de venta muy alto para que me justifique. Y todo es así. Cuando voy al conservador de bienes raíces, la persona que va saca 5 operaciones o 10 operaciones. Cuando voy al archivo judicial pasa lo mismo. Ahí se empiezan a generar ¿cómo se llama? Esos beneficios de economía colaborativa. Ya, muchísimas gracias, Sergio. Ok. ¿Qué más? Más preguntas. Bueno. Sergio, Sí. en el caso suyo, ¿cuáles son sus mayores competencias en Chile? Chuta, varias. pero tienen diferentes sistemas, como te digo, por eso que les insisto en lo que les decía antes, coticen. Pero obviamente están todas las franquicias extranjeras como Remax, England Völkers, 20th Century One, las franquicias chilenas como Procasa, Corredores Integrados. Pero, por ejemplo, Realty Corp no es franquicia, es el mismo sistema muy parecido al nuestro, entiendo, que es Alejandro Jaime. Está ProUrbe, está Grupo Premium, está Nexo, está Fuensalía, que también es una franquicia, tiene 20 y tantas oficinas, pero son franquicias probablemente tal, o sea, son 20 oficinas, pero son 20 dueños diferentes de oficinas. Y igual pasa con Remax, igual pasa con Procasa, igual pasa con Corredores Integrados, igual pasa con England Völkers, ¿ya? No conozco en detalle el tema de ProUrbe, pero me parece que puede ser similar, o el tema de Grupo Premium. Pero claro, todos competimos. Ahora todos queremos ser los mejores, todos queremos ser los que cobremos menos y demos más servicio. Y ahí es donde ustedes tienen que cotizar y tienen que evaluar y tienen que tener, digamos, yo como ustedes comprenderán, puedo darle antecedentes de nosotros en términos globales, pero no quiero, yo soy amigo y los conozco a casi todos, así que no, pero sí competimos entre nosotros. ¿Mm? ¿Y Vivax tiene algún segmento específico donde es más fuerte? No, porque una de las fortalezas nuestras, a diferencia, por ejemplo, de lo que es Cover Banker, que entiendo que es así, ellos tienen, por ejemplo, barrios. Remax, entiendo que también, por lo menos en la época que yo estuve en Remax, a ti no es que te den un barrio, pero te garantizan que no te van a instalar otra oficina Remax dentro de cierto perímetro, dentro de cierta zona. Nosotros no, los clientes, o sea, los corredores asociados a Vivax, primero son súper heterogéneos, desde edad, tengo la chiquilla más joven de tener unos 35 años, calculo yo, no les pregunto mucho la edad por razones obvias, y tengo gente de 78 años, ¿ya? O sea, hay un rango muy alto, muy largo, desde el punto de vista etario. Después tenemos gente que vive en Puente Alto, tenemos gente que vive en el centro, tenemos gente que vive, algunos en provincia, tenemos gente que vive en la ESA, tenemos gente que vive en Ñuñoa, en todas partes. Y eso hace que se generen sinergias, porque el señor de Ñuñoa de repente quiere comprar una casa en Las Condes, o quiere comprar un sitio en el centro, o quiere comprar una parcela en Frutillargo, ¿ya? Entonces hace que no tengamos esa homogeneidad que de repente puede ser un elemento importante para algunos segmentos, para algunos productos. Al revés, nosotros lo vemos que la heterogeneidad de los rangos etarios, de las zonas donde viven, de las personas de diferentes sexos, o sea, debe ser un 60% mujeres, un 40% hombres, son todas cosas que nos ayudan a colaborar entre nosotros. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, muy bien. Gracias. Don Sergio, ya estamos dentro de la hora ya. Ya, ok. Bueno, les agradezco mucho pues el tiempo, espero no haberlos ayudado, digamos, entre comillas. Cualquier cosa, ahí tienen mis datos, creo que se los dejé en alguna diapositiva, mi teléfono, mi correo, se comunican con nosotros por cualquier antecedente que necesiten.
sea relacionado con la oficina o con las oficinas de ustedes o donde estén. Encantado. Nosotros creemos mucho en el profesionalismo de todos los corredores y me encanta ayudar a los corredores, aunque no estén en nuestra oficina, para que sean cada día más profesionales, porque eso colabora al negocio, colabora con el rubro y colabora a profesionalizar a nuestros asociados, a nuestros corredores de todo el país. ¿Mm? Así que Muchas bueno. gracias, Sergio. Gracias. Gracias. Esperamos Muchas su gracias. presentación. Gracias, profesor. Ok.